Nunca imaginé que algún día esas palabras saldrían de la boca de mi propia hermana. Limpia eso, Olivia, tú no haces nada en esta casa. Tenía 19 años cuando entendí que para ella yo no era más que una sombra útil, una presencia conveniente a la que podía ordenar sin culpa. Mi hermana mayor, Verónica, siempre fue la favorita, elegante, brillante, la hija que mi madre presumía en cada reunión. Yo era el accidente, la tranquila, la que ayudaba en la cocina mientras las dos lucían sus vestidos nuevos. Todo cambió después de que mi padre muriera. Mamá se volvió más fría, y Verónica, más poderosa. Era como si de pronto todo lo que había sido de papá le perteneciera a ella. Su voz se volvió ley en casa, y la mía, solo un eco. Recuerdo una tarde en particular. Estaba fregando los pisos cuando Verónica entró al salón con su vestido nuevo, el que mamá le había comprado. Me miró con desdén y dijo: «No olvides limpiar bien las escaleras, Olivia. No quiero que mis invitados vean polvo cuando lleguen». «Tus invitados», repetí en voz baja, intentando no sonar molesta. Ella sonrió con esa sonrisa que usaba cuando quería recordarme mi lugar. «Claro. Esta también es mi casa, ¿no?». Esa noche se celebraba su compromiso con Gabriel, un joven encantador, hijo de una familia adinerada. Yo había sido la que ayudó a decorar todo, los centros de mesa, las luces, hasta el pastel. Pero nadie me agradeció. Ni una sola mirada. Mientras todos brindaban, yo estaba detrás de la cocina lavando los platos, escuchando las risas, los brindis, el nombre de Verónica repetido una y otra vez. Fue entonces cuando la escuché decirle a una amiga: «Olivia siempre fue buena para los trabajos domésticos. No tiene grandes aspiraciones. Pero al menos sirve para algo». No sé qué dolió más, si sus palabras o el hecho de que mamá sintiera riendo. Esa noche lloré en silencio en mi habitación, preguntándome si en algún momento alguien me vería diferente. Los años pasaron y la situación no cambió. Verónica se casó, y cuando se mudó con Gabriel, mamá me pidió, por favor, que fuera a ayudarla los primeros meses. «Solo sería temporal», dijo. Pero la verdad es que se convirtió en una rutina. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba de su hija, Lucía, mientras Verónica viajaba o atendía fiestas. A veces me pagaba con ropa vieja o con promesas vacías. «Te ayudaré a entrar en el conservatorio, Olivia, tú sabes que tienes talento». Pero el conservatorio nunca llegó. Y mi talento se quedó guardado entre ollas y trapos húmedos. Una tarde, mientras le servía café a Gabriel, él me miró con una mezcla de pena y vergüenza. «No deberías dejar que te traten así, Olivia». «Es mi hermana», respondí simplemente. «Sí, pero también eres una persona». Esa frase me persiguió durante días. Tal vez por eso, cuando recibí una oferta para trabajar en una cafetería del centro, la acepté sin pensarlo. Fue mi primer paso fuera de su sombra. Verónica no lo tomó bien. «¿Una cafetería?», dijo riendo. «¿Y quién cuidará de Lucía?». «Tú eres su madre, Verónica». Su rostro se endureció, como si mis palabras fueran una ofensa. «Eres una desagradecida. Todo lo que tienes es gracias a mí». «No tengo nada», respondí con calma. «Y precisamente por eso, me voy». Esa noche empaqué mis pocas cosas, un par de libros, una libreta con mis dibujos y una fotografía de mi padre. Mientras salía por la puerta, escuché su voz gritar desde el piso de arriba: «Sin mí no eres nadie, Olivia». Pero en el fondo, su grito sonó más como miedo que como rabia. Durante los primeros meses trabajé largas horas, pero cada día sentía como el aire volvía a entrar en mis pulmones. Ya no despertaba con órdenes ni dormía con culpas. Empecé a ahorrar, a dibujar por las noches, a soñar con abrir una pequeña galería algún día. Fue entonces cuando la vida me dio un giro inesperado. Una tarde, mientras servía café a una clienta habitual, ella se quedó mirando uno de mis bocetos en la barra. Era una mujer con las manos agrietadas, sosteniendo una rosa marchita. «¿Esto lo hiciste tú?», preguntó. Asentí, algo avergonzada. «Es hermoso», dijo con una sonrisa. «Trabajo en una galería».
Deberías mostrar tu arte. No lo creí al principio, pero unas semanas después, esa mujer cumplió su palabra. Mi primera exposición fue modesta, pequeña, pero suficiente para que mi nombre apareciera en un par de revistas locales. Por primera vez, la gente me veía por lo que hacía, no por a quién servía. Los años siguieron y mi vida empezó a florecer. No tenía riqueza, pero sí paz. Y con eso bastaba. Hasta que un día, una llamada volvió a revolverlo todo. Era Verónica. Su voz sonaba diferente, más pausada, casi temblorosa. Olivia. Lucía va a casarse. Y, queremos que seas la madrina. Durante unos segundos no supe qué decir. Ella, la mujer que me trató como una sirvienta, ahora me pedía que fuera parte del día más importante de su hija. ¿Por qué yo? Pregunté, finalmente. Del otro lado del teléfono, hubo silencio. Porque Lucía te quiere como a una segunda madre, respondió. Colgué el teléfono con el corazón desbordado de recuerdos. No sabía si era una oportunidad para sanar, o para ver, con mis propios ojos, cómo el destino a veces da vueltas que nadie imagina. Mientras me miraba en el espejo esa noche, entendí algo que nunca antes había sentido: ya no era la sombra de nadie. Pasaron varios días antes de que respondiera a la invitación. No era una decisión fácil. Parte de mí quería rechazarla sin pensarlo, pero otra parte, esa que aún guardaba un pedacito de la niña que buscaba aprobación, necesitaba cerrar el ciclo. Así que acepté. Las semanas previas a la boda se sintieron extrañas. Cada vez que pensaba en Verónica, recordaba su mirada altiva, su voz dándome órdenes, su forma de tratarme como si mi único valor fuera servirle. Pero ahora, el simple hecho de que me pidiera ser la madrina, dejaba entrever que algo había cambiado. El día llegó. El evento era en una hacienda elegante, adornada con flores blancas y guirnaldas doradas. El sol se filtraba entre los árboles, y el murmullo de los invitados llenaba el aire de un brillo casi mágico. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia el salón principal, podía sentir las miradas. Algunas de curiosidad, otras de reconocimiento. Ya no era la muchacha con el delantal viejo, sino una mujer distinta. Llevaba un vestido color esmeralda, sencillo, pero elegante, y mi cabello, antes recogido en una trenza apurada, ahora caía suelto, libre. Al cruzar las puertas del salón, vi a Verónica. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella también me vio, y su sonrisa se congeló a medio gesto. No esperaba encontrarme así. Su vestido era lujoso, su maquillaje impecable, pero detrás de esa perfección, había algo roto, algo que los años no habían podido disimular. Olivia, dijo con voz baja, casi un susurro. Verónica, respondí con calma. Nos miramos unos segundos en silencio. Ninguna de las dos sabía bien cómo comenzar. Gracias por venir. Significa mucho para Lucía, y para mí. Vine por ella, respondí sin dureza, pero sin mentiras. Lucía apareció en ese momento, radiante, con su vestido de novia. Me abrazó con fuerza. Sabía que vendrías, tía. No podía casarme sin ti. Su abrazo me rompió y me sanó al mismo tiempo. Esa joven que había cuidado como si fuera mi propia hija ahora me miraba con amor y gratitud, sin saber cuánto había significado eso para mí. Durante la ceremonia, las miradas se cruzaban una y otra vez. Verónica me observaba desde su asiento principal, y aunque intentaba mantener su compostura, sus ojos hablaban un lenguaje distinto, el del arrepentimiento. El novio era un muchacho amable, sencillo, de esos que transmiten bondad sin decir una palabra. Verónica no estaba del todo conforme con él, lo supe por la manera en que fruncía el ceño. Pero Lucía estaba feliz, y eso era lo único que importaba. Después de la ceremonia, durante la recepción, los invitados se acercaban a felicitarme. Algunos recordaban mis exposiciones, mis cuadros, mis entrevistas en revistas locales. Su historia es inspiradora, me decían. Y cada vez que escuchaba esas palabras, notaba el brillo incómodo en los ojos de Verónica. Por primera vez, la balanza había cambiado. Durante el brindis, Gabriel, el esposo de Verónica, tomó la palabra.
Hoy celebramos no solo el amor de nuestra hija, sino también a la mujer que la ayudó a convertirse en quien es, dijo mirando hacia mí. Olivia, esta familia te debe más de lo que imaginas. El aplauso fue inmediato, cálido, sincero. Verónica bajó la mirada. Yo me limité a sonreír, pero dentro de mí, una ola de emociones se desbordó. No por orgullo, sino por justicia. Por fin alguien lo decía en voz alta. Más tarde, mientras el atardecer teñía de oro los ventanales, salí al jardín para tomar aire. La música se escuchaba a lo lejos, y las risas se mezclaban con el canto de los grillos. Cerré los ojos un instante, recordando la chica que había sido. La que fregaba pisos mientras los demás brindaban. La que lloraba en silencio porque su voz no importaba. Esa chica ya no existía. Pensé que no vendrías, dijo una voz detrás de mí. Era Verónica. Se acercó lentamente, con un gesto que no reconocía en ella, humildad. No sabía cómo mirarte a los ojos, admitió. He dicho y hecho cosas terribles. Y cada día me arrepiento más. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez, su voz sonaba humana. Te convertiste en todo lo que yo quise ser, continuó. Fuerte, independiente, admirada. Y lo lograste sin hacer daño a nadie. Lo logré porque tuve que hacerlo, respondí. ¿Por qué no me dejaste otra opción? Verónica asintió. Por un segundo creí ver lágrimas en sus ojos. Nunca imaginé que Lucía te amaría tanto. Supongo que eso me dolió más de lo que debería. No era mi intención reemplazarte, dije suavemente. Solo estuve ahí cuando ella me necesitó. Nos quedamos en silencio mirando el horizonte. El sol comenzaba a esconderse y el cielo se pintaba de tonos rosados. Fue en ese instante que comprendí que el perdón no siempre necesita palabras. A veces, el simple hecho de estar frente a quien te hirió sin sentir odio, ya es suficiente. De regreso en el salón, la música cambió a un vals. Lucía se acercó a mí con una sonrisa. Madrina, ¿bailas conmigo? Claro, mi amor. Mientras girábamos entre risas, vi a Verónica observándonos desde lejos. Y por primera vez en muchos años, sonrió sin máscaras. Aquella noche, antes de irme, me acerqué a despedirme. Ella me tomó la mano. Gracias por venir, Olivia. Por todo. Cuida de Lucía, le dije simplemente. Lo haré, susurró. Y si alguna vez puedes, perdóname. No respondí. Solo apreté su mano y me alejé. A veces, las heridas no necesitan venganza, solo distancia. En el auto, mientras el chofer arrancaba, vi por la ventana cómo Verónica se quedaba sola entre las luces, viéndose más pequeña de lo que recordaba. Y entendí que el destino, cuando quiere, tiene una forma muy elegante de equilibrar las cosas. Pasaron los años. La boda de Lucía marcó un antes y un después, no solo para ella, sino también para mí. Volví a mi rutina con una sensación de paz que no conocía. El pasado ya no me perseguía, solo era una historia que había aprendido a contar sin dolor. Mi galería creció más de lo que imaginé. Cada pintura era una parte de mi historia, mujeres anónimas, con manos agrietadas, con miradas cansadas, pero firmes. Mujeres que, como yo, habían aprendido que la dignidad no se suplica, se construye. Empecé a viajar. Exposiciones, conferencias, entrevistas. De pronto, mi nombre empezó a circular más de lo que alguna vez soñé. Pero, a pesar de los reconocimientos, nunca olvidé de dónde venía. Seguía preparando mi propio café, seguía saludando al panadero de la esquina, seguía mirando el amanecer con gratitud. De Verónica no supe mucho por un tiempo. De vez en cuando, Lucía me escribía. Mi mamá no está muy bien, me contaba. Gabriel ya no vive en casa. Ella pregunta por ti a veces. Yo leía esos mensajes en silencio, con una mezcla de compasión y distancia. No deseaba su mal, pero tampoco podía olvidar todo lo que fui en sus manos, su sombra, su sirvienta, su desahogo. Un día, mientras preparaba una exposición en Madrid, recibí una carta.
Era de Lucía. Decía: tía, mamá está enferma. No quiere que la veas, pero sé que necesita hacerlo. Si vienes, no lo hagas por ella, hazlo por ti. Leí esa frase una y otra vez. Hazlo por ti. Y entendí que el perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo entrega. Volé de regreso. La casa donde alguna vez me gritaron órdenes ahora olía a polvo y a silencio. Las cortinas estaban corridas, y el brillo de antes se había marchado. Verónica vivía sola, en medio de retratos viejos y muebles que parecían observarla con tristeza. Cuando abrí la puerta de su habitación, la encontré sentada junto a la ventana, con un chal sobre los hombros. Su cabello, antes brillante, ahora era una mezcla de plata y cansancio. Me miró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando desde siempre. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa débil. Me acerqué despacio. Lucía me escribió. Claro, ella siempre fue el puente entre nosotras. Nos quedamos en silencio. Había tanto que decir, pero las palabras parecían innecesarias. Olivia, dijo después de un largo rato, sé que no puedo borrar el pasado. Lo he intentado 1000 veces en mi cabeza, pero las imágenes siempre vuelven. Me veo joven, arrogante, dándote órdenes como si fueras menos. Me odio por eso. Sus manos temblaban cuando las entrelazó. Yo te envidiaba, confesó. Siempre lo hice. Tenías algo que yo nunca supe tener, paz. No lo entendía, así que te hice sentir pequeña para no ver lo vacía que estaba yo. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero no de dolor, sino de comprensión. Por primera vez entendí que su crueldad no nacía del poder, sino del miedo. Te perdono, Verónica, dije en voz baja. Ella cerró los ojos, y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas. No sabes cuánto necesitaba oír eso. La abracé. No como a una hermana que me había herido, sino como a una mujer cansada que finalmente soltaba el peso de toda una vida. Esa tarde hablamos durante horas. Recordamos a papá, a mamá, a las fiestas, a las navidades que alguna vez compartimos antes de que el orgullo nos separara. Reímos, lloramos, nos quedamos en silencio. Antes de irme, Verónica me tomó la mano. Prométeme que estarás en la boda de Lucía cuando tenga una hija. Claro, dije sonriendo. Pero eso será dentro de muchos años. Ella asintió. Lo sé, pero me gusta imaginar que estarás ahí. Nos despedimos con un abrazo largo, el tipo de abrazo que sella una vida entera. Semanas después, recibí la noticia. Verónica había partido mientras dormía, en paz. Lucía me llamó llorando, pero con un tono de gratitud en la voz. Mamá se fue tranquila, tía. Dijo que te había visto, y que eso le bastaba. Me quedé en silencio mirando el cielo esa noche. No lloré. Solo agradecí. El tiempo siguió su curso. Lucía tuvo una hija, a la que llamó Verónica, en honor a su madre. Y cuando cumplió 18 años, me pidió que fuera su madrina. La historia se repetía, sí, pero desde otro lugar. Esta vez no como sombra, sino como luz. En la ceremonia, al mirar a aquella joven que llevaba el nombre de mi hermana, sentí algo hermoso, la certeza de que el ciclo estaba completo. Que todo el dolor, todo el silencio, todas las lágrimas, habían tenido un propósito. La vida, con su sabiduría silenciosa, había cerrado el círculo. La iglesia estaba llena de flores blancas. El sonido del órgano llenaba el aire con una serenidad casi celestial. Lucía caminaba por el pasillo con su hija del brazo, la joven Verónica, aquella niña que había visto crecer como si fuera mía. Yo estaba en el altar, con el corazón latiendo fuerte. Cuando ella se acercó y me abrazó, sentí que todos los años de dolor, las humillaciones, las noches solitarias y las lágrimas derramadas en silencio, finalmente encontraban su sentido. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba del amor, la fe y el perdón, mis pensamientos viajaron lejos. Recordé aquella casa vieja donde solía limpiar los platos mientras mi hermana daba órdenes. Recordé los días en los que mi voz no tenía valor, y mis sueños eran apenas un susurro. Y ahora,
Ahí estaba yo, rodeada de gente que me miraba con respeto, con cariño, con admiración. La vida me había devuelto todo lo que alguna vez me arrebató, pero multiplicado. Cuando la ceremonia terminó, la joven Verónica se acercó a mí y me dijo algo que jamás olvidaré. Madrina, mamá siempre dice que eres la mujer más fuerte que conoce. Yo sonreí y acaricié su rostro. No, cariño, respondí. No soy fuerte, solo aprendí a no rendirme. Esa frase quedó flotando en el aire, como una confesión, como una herencia. Después de la boda, caminamos todos hacia el jardín donde se celebraría la recepción. El sol se escondía despacio, tiñendo el cielo de un color dorado. El aire olía a rosas, a pan recién horneado y a nuevos comienzos. En medio del bullicio y la música, Lucía me tomó de la mano. Tía, me dijo, mamá estaría tan feliz de verte aquí. Yo también la siento, le respondí. Está en ti, en tu hija, en este momento. Lucía asintió, con los ojos brillantes. ¿Sabes? Antes de morir, me pidió que te dijera algo. ¿Qué cosa? Que gracias a ti aprendió a amar. Me quedé sin palabras. Porque esas fueron las palabras que esperé escuchar toda mi vida. No para sanar el pasado, sino para confirmar que el amor, de alguna forma, siempre encuentra su camino, incluso entre las ruinas. Esa noche, mientras las luces del jardín se encendían una a una, me senté sola a observar a todos bailar y reír. Y pensé en lo extraño y maravilloso que es el destino. A veces te quita tanto, que parece que no volverás a levantarte. Pero cuando finalmente lo haces, te devuelve todo, con una luz más pura, más serena, más tuya. No guardo rencor. No guardo odio. Guardo gratitud. Porque cada lágrima me enseñó a mirar distinto. Cada desprecio me enseñó el valor del silencio. Y cada puerta que se cerró me empujó a construir las mías propias. Ahora entiendo que no era la sirvienta de mi hermana. Era la aprendiz de la vida. Y la vida, con su forma dura pero sabia de enseñarnos, me dio la lección más grande de todas. Que el verdadero poder no está en vengarse, sino en sanar. Porque perdonar no significa olvidar lo que te hicieron. Significa liberarte para que nada ni nadie vuelva a definirte. Y así, bajo aquel cielo de atardecer, entendí que mi historia no era de sufrimiento. Era una historia de renacimiento. Miré a Lucía y a la joven Verónica bailando y riendo entre luces doradas. Y supe que el ciclo se había cerrado. La pequeña se acercó y me dio un beso en la mejilla. Madrina, me dijo, cuando sea grande, quiero ser como tú. Les sonreí. Entonces prométeme una cosa, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Lo prometo, dijo con esa inocencia que solo tienen los corazones nuevos. Y mientras el viento movía suavemente los pétalos de las flores, cerré los ojos y sentí que mi hermana, en algún lugar, también sonreía. Porque al final, todo el dolor valió la pena. Porque la vida, con sus vueltas inesperadas, siempre recompensa a quienes aprenden a seguir amando, incluso después de haber sido heridos. Y así, entre risas, música y recuerdos, la noche siguió su curso. Yo, en silencio, agradecí al cielo por haberme permitido llegar hasta allí. No como la hermana olvidada. Ni como la mujer humillada. Sino como una mujer libre. Libre de su pasado. Libre de su culpa. Libre, y en paz.